Bienvenidos una vez más a nuestros estudios bíblicos en casa. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de este medio del canal de Faith Community Church en español. En esta hora, en este día, vamos a estudiar acerca de otra carta. Estuvimos hablando de la carta de Primera de Pedro, pero hoy quisiera que estuviéramos estudiando en la carta de Santiago. De Santiago, en la Carta Universal de Santiago, vamos a estar en algunos mensajes o estudios acerca de esta carta. Y les voy a invitar a que vayan a su Biblia, busquen en Santiago capítulo 1, los versículos del 1 al 12. Vamos a estar viendo, hacer un resumen o un estudio así, no muy exhaustivo, pero sí de tal manera que lo cubramos cuando menos versículo 1 al 12. Muy bien, para poder estudiar un libro, cuando uno estudia una de las cartas o libros de la Escritura, siempre es bueno tener en cuenta el contexto en que se escribió, el contexto cultural, histórico. También es necesario también entender quién es el autor, o cuando menos quién es el autor, a quién se escribe, pormenores que son importantes, ¿verdad? Pero vamos a tratar en esta carta. Es una carta que nos habla de, básicamente, cómo podemos aplicarla nosotros en nuestra vida, es cuando pasamos tiempos difíciles. Así que ya sea cualquier tiempo difícil en la vida que uno pasa como individuo, como familia, como iglesia, o en este caso como nación y mundo en realidad, aquí tenemos esta carta que nos va a ayudar a poder poner en práctica esas cosas. Cuando nosotros pensamos en la epístola o la carta universal de Santiago, esta carta tiene un estilo literario, es decir, cómo fue escrita de una manera a la usanza del Antiguo Testamento, una epístola sapiencial, así como fueron escritos los Salmos, Proverbios, algunos otros libros, pero desde luego de una perspectiva cristiana. Y Santiago escoge como un tema central, por decirlo así, de esta carta, la religión pura, que él menciona en el capítulo 1, versículo 27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ese sería, o creo yo, encuentro en esta carta, que es el tema central de lo que Santiago escoge como tema central. Ahora bien, también él señala básicamente que la religión pura está puesta a prueba por las tentaciones, por las dificultades de aquellos que quieren ser fieles a esta idea de esta religión. Y en sí misma también pone a prueba lo que es la vida de aquel que quiere practicar la religión pura y sin mácula o sin mancha. Va a ser probado en lo que es su deseo carnal y egoísta de vivir. Ante estas experiencias, algunas son positivas y negativas, las que encontramos de la religión pura. Es lo que va a revelar el contraste en lo que es lo espiritual y lo que es carnal. Más adelante, también dentro de su carta, Santiago nos habla de la sabiduría, una que es del cielo, otra que es terrenal. Así que esto es lo que en alguna forma Santiago nos habla, y es muy importante porque la religión pura es una conducta, cuando menos así lo encontramos en la carta de Santiago, una conducta que se va a poner a prueba en la vida de nosotros los fieles, de los creyentes. Por tanto, Santiago hace un empleo repetido de un uso literario como la paradoja, que es una aparente contradicción en la manera de escribir, para afirmar la superioridad de los valores espirituales sobre los de la carne, que valores espirituales que muy a menudo como creyentes nosotros pasamos por alto, no los cumplimos. Comúnmente nos cuesta trabajo porque nuestra naturaleza es vivir en la carne, básicamente. Y de la manera que Santiago nos habla
de dos clases de fe, de dos clases de sabiduría, de dos clases de tentación, incluso de dos clases de confianza, de dos clases del enfoque en el yo, en el ego. Y observamos en esta carta, a medida que va desarrollando él el tema, otra vez de la religión pura y sin mancha, que Santiago tiene un aspecto muy práctico en lo que enseña, y su énfasis en realidad no es teológico, sino altamente práctico. Por eso su primer capítulo, que nos habla en cierta forma del programa de Dios en lo que respecta a la santificación de nosotros los creyentes, nos presenta de una manera muy condensada los temas que serán tratados con amplitud en los capítulos que siguen. Así que esta epístola, su autor es básicamente, entendemos que es, como lo dice a la entrada, si usted y yo leemos el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago es básicamente, esencialmente, él es el autor de esta carta. Y este nombre, hay varios candidatos, se dice, porque hay varios hombres que se mencionan sus nombres como Santiago en varios lugares. Sin embargo, la iglesia cristiana atribuye esta carta a Santiago, que se puede entender medio hermano del Señor, y este es el autor que creemos que es el que enseña en esta carta. Y sus enseñanzas son muy similares, tienen mucha similitud, por ejemplo, con el Sermón del Monte que Jesús predicó, y nos revela varios paralelismos evidentes que usa él. Así que este es el autor de esta carta, y esta carta de este autor, Santiago, la vamos a estar estudiando. Ahora, sus receptores básicamente son las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, ya mencioné yo en la carta, en el estudio de Primera de Pedro, un poco, estudié que aquellas iglesias se encontraban en Asia Menor, lo que hoy es la moderna Turquía. En aquella región se encontraban dispersas las iglesias del Señor. Estas son las llamadas 12 tribus que están en la dispersión. Hace una alusión a las 12 tribus como si se está refiriendo al pueblo de Israel, una alusión al pueblo de Israel, pero en realidad está hablando a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor, usando ese mismo título. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a leer, si me acompañan, del versículo 1, capítulo 1, es decir, repito, Santiago 1, del 1 al 12. Vamos a leer, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero hacer una pregunta que podamos responder nosotros. ¿Cómo nosotros respondemos a momentos como estos que pasamos en nuestras vidas, que son momentos o días
difíciles. ¿Cómo respondemos ante esto? La mayoría de los cristianos en el mundo no hemos sufrido mucho directamente por la causa de Cristo, cuando menos en los últimos años, con las excepciones claras que hay en toda regla, que hay lugares todavía, hay muchos lugares alrededor del mundo que por ser cristianos definitivamente están sufriendo. Pero en países como donde estoy yo predicando, en Estados Unidos y en otros similares a estos, en regiones del oeste del mundo, no sufrimos mucho realmente por la causa de Cristo los cristianos. Pero aunque nuestras circunstancias en ese caso son distintas de la iglesia primitiva, la iglesia que está pasando aquí, que estas iglesias en la dispersión, estamos hablando del año 60 después de Cristo, ya han pasado algunos años después de la muerte de Cristo, y en esa iglesia primitiva sufría mucho la persecución, estaban en una plena persecución las iglesias. Ahora, aunque nuestras circunstancias son diferentes el día de hoy, aquella iglesia en medio del sufrimiento aprendieron mucho en cuanto a sí mismos, a ellos mismos, y en cuanto a la verdadera naturaleza de su fe. Y aunque otra vez nuestras circunstancias son diferentes, la aflicción en general, como una aplicación universal de cuando estamos afligidos por algo, debe de llevarnos de alguna manera a entender que es como una prueba de nuestra fe. La aflicción prueba nuestra fe que profesamos tener en Cristo. Por eso al estudiar esta carta, en medio del sufrimiento, como iglesia del Señor, en medio de un sufrimiento diferente, no de persecución, pero sí de aflicción por los elementos que ahora estamos viviendo, de la amenaza de una enfermedad mortal y el posible problema económico mundial que pueda resultar de todo esto, o otras cosas en alguna otra forma que cada uno podrá entender en su propio contexto o tener en su propio contexto. Ahora bien, Santiago, se creen, o algunos creen, comentaristas y estudiosos nos han dicho que podría ser el primer libro que fue escrito en el Nuevo Testamento. La primera carta que fue escrita en el Nuevo Testamento, que se escribió primordialmente a judíos dentro de un contexto judío. Por eso cuando en su salutación, en su introducción, Santiago menciona y dice, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces está hablando a las 12 tribus, sí, como judíos, ahí hace una alusión a los judíos que están en la dispersión, pero no en una dispersión del pueblo de Israel, sino de la iglesia misma. Así que cuando menos se presenta esta idea, y aquí no menciona, por ejemplo, a cristianos gentiles, que primordialmente eran griegos en aquel momento, gente que no eran judías de nacimiento, pero tampoco muestra mucho las doctrinas distintivas de la iglesia cristiana del momento ya, sino que él retrae las enseñanzas del tiempo de Jesús, de la manera en que enseñaba Jesús. Así que hay varias cosas que podemos anotar entre esto, pero Santiago otra vez fue escrito, esta carta, a creyentes judíos, como probablemente de 10 a 20 años, 30 años quizás después de la muerte de Cristo. Y la evidencia en este libro indica que ellos ya se habían esparcido, la iglesia del Señor se había esparcido, probablemente por causa de aquella persecución judía que está descrita en los Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, después del versículo 11 al 19, perdón. Y para esta iglesia de ese momento, las escrituras que ellos tenían a la mano era el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento como ahora en la iglesia de hoy, que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos primordialmente tenían solamente el Antiguo Testamento, pero tendrían algunos informes acerca de la vida de Cristo, hablados primordialmente, pasados de boca en boca, de aquellos que les conocieron, de aquellos apóstoles incluso que después escribieron los diferentes evangelios. Pero entre todo esto, lo que encontramos es que estos creyentes en la dispersión estaban sufriendo una persecución severa. Habían sido, los judíos principalmente, habían sido excluidos ya de las sinagogas, expulsados de las sinagogas judías. Algunos quizás habían sido hasta separados de sus propias familias, y todo por causa de Cristo.
Ahora, muchos de ellos seguramente ya habían perdido sus trabajos, si tenían negocio, habrían sufrido quizás el, ah, eh, pérdidas porque ya los clientes no irían a buscarlos a ellos, boicoteando, digamos, sus negocios por causa de que eran cristianos ahora. Así que esa persecución, tristemente en algunos de ellos estaba produciendo un interés egoísta, es decir, que ahí era el momento donde ellos empezaron a dedicarse a protegerse a sí mismos y como que se estaban olvidando de ayudarse los unos a los otros. Aquí era como que cada quien que busque su propio interés, cada quien busque su propia ayuda, cada quien miraba por su propio interés. Pero en medio de todo esto, Santiago es que, impulsado desde luego por el Espíritu de Dios, siente una responsabilidad, él como pastor, hacia quienes habían salido de su iglesia. Creemos que Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre, Jacobo y Santiago, y la razón de Jacobo y por qué Jacobo y Santiago tienen el mismo nombre, básicamente se debe a que fue el nombre Santiago resultó de Jacobo. Años después, desde luego, algunos, como el diccionario bíblico ilustrado, dice que Santiago es una contracción, la palabra o el nombre Santiago es una contracción de dos palabras, de santo y Jacobo, pero que en un momento dado, en tiempos pasados, sobre todo en los países hispanos en Europa, pues España, hablaban español, pero para llamar a San Jacobo, Jacobo lo pronunciaban un poco como el hebreo Jacobo, y entonces cuando decían San Jacobo, empezaron a contraer la palabra y de una manera que la nombraban sonaba como Santiago, y después eso vino a producir el nombre Santiago. Así que el hebreo Jacobo, santo, Jacobo, español santo, Jacobo hebreo, y luego en contracción San Jacobo y después Santiago. Así que hoy tenemos el nombre Santiago, pero en la escritura, en el Nuevo Testamento sobre todo, tenemos nombres como Jacobo, y ese nombre Jacobo también puede ser traducido como Santiago. Bueno, esa es una de las cosas que quería que pudiéramos entender, para que algunos se preguntarán por qué se llama Santiago y si se le llama Jacobo en la Biblia también. Bueno, Jacobo o Santiago les escribe aquí a las iglesias con tres propósitos principales, y vamos a verlos en alguna forma. Y el propósito principal era animarlos, aquellos hermanos, aquellas iglesias que estaban en la persecución, estaban sufriendo en medio de su aflicción. También para corregir ciertos errores que ya se estaban dando entre ellos. Y tercero, para enseñarles cómo vivir en un tiempo de desánimo, de aflicción y en ese momento de persecución. Y para lograrlo, Jacobo lo que hace es llamarle su atención a que pongan su confianza en algo mayor que ellos, en alguien mayor que ellos, que es precisamente el Señor. Que el Señor va frente a ellos en cuanto a la persecución, que el Señor Jesús está por encima de todos ellos y que Él debe ser la fuente, el objeto de nuestra fe, de nuestra vista espiritual, de seguirle a Él. Ahora, la fe que Él quiere ver en aquellos cristianos y en nosotros también, porque esta carta se aplica para nosotros, los creyentes de hoy, es que Él quiere ver una fe viva que se manifiesta en obras. Así que una fe viva siempre va a producir fruto, y aún en medio de la aflicción. Así que nosotros tenemos hoy una oportunidad muy buena, muy importante para nosotros que estamos en aflicción alrededor del mundo, porque ya sea por este virus COVID-19, coronavirus que le llaman, que está haciendo estragos alrededor del mundo otra vez, ya sea por eso o por otras situaciones que nos afligen personalmente, en otras maneras, en otros tiempos. Pero para esto es muy importante entonces nosotros presentar delante del Señor y delante de los que nos rodean, para la gloria de Dios, una fe viva que se manifiesta probada por Dios como por fuego,
y que es aprobada por el Señor. Lo demás del libro básicamente nos va a hablar de una fe viva que soporta, que aguanta la tribulación, que vence la tentación, que no hace acepción de personas, que produce buenas obras, que incluso controla la lengua, una fe viva que produce paz. Y el libro continúa o concluye con algunas exhortaciones a la luz de la aflicción que están pasando. Todo esto ya después del capítulo 5. Ahora bien, veamos el capítulo 1 y ahora esto es lo que nos queremos darle dentro de un resumen, lo que significa del versículo 1 al 12. En la introducción del libro, repito, el autor se identifica como tal, Santiago, y esa descripción que él hace a sus destinatarios, que son judíos, que se han esparcido por el mundo el mundo conocido de aquel tiempo. Ahora, él no explica por qué están esparcidos. Eso hay que verlo uno en la historia, el contexto historial y todo lo que pasaba en aquel momento. Pero el libro de los Hechos sí nos da suficiente información acerca del tiempo en que ellos vivían. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, para entender un poco quiénes son aquellos que están esparcidos por todo lugar. El capítulo 8, el versículo 1 al 4 de Hechos, es decir, repito, Hechos 8 del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Ahora vea conmigo el versículo 11, Hechos 8, 11. Y le estaban atentos, hablando de un hombre que pronunciaba magia, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, que era ese hombre mago que habla en el contexto anterior. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y ahí le doy yo un pormenor de lo que estaba sucediendo ahí. Si vamos al capítulo 11, a Hechos 11, nos habla un poco más claro, Hechos 11, en relación a lo que vemos, nada más el versículo 19, en cuanto a la persecución, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, ahí se da usted cuenta por qué cuando Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, podemos concluir que está hablando a hermanos judíos que salieron de la iglesia de Jerusalén, que se habían esparcido hasta ciertos lugares, y que los que habían salido, como Felipe, fueron a Samaria y a otros lugares, pero primordialmente les hablaban principalmente a los judíos, porque eran los que podían recibir el mensaje en ese momento. Culturalmente los gentiles o aquellos que no eran judíos detestaban literalmente a los judíos, así que no había mucha comunión. Pero Jacobo nos da una descripción de la situación de cómo las personas que sufren, a la manera de Job, por ejemplo, que se encuentran golpeados por una serie de problemas de toda clase,
Vamos a ver en este pasaje del versículo 2 al 12 que, regreso al capítulo 1, versículo 2 al 12, que aquí en este pasaje Santiago establece dos principios que le dan fundamento a esta carta. En los siguientes capítulos lo vamos a ver. Hay dos principios que tratan con los problemas específicos que les afectaban a aquella gente. La primera verdad o el primer principio es que él señala que una verdadera fe o una fe genuina va a soportar la tentación. Ahora sí veamos el versículo 2 al 12, ya lo leímos, pero aquí vuelvo a llamar la atención. Dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así comienza, ¿no? Ahora, aquí en esta carta, Santiago va a enseñarles algunos factores que, si ellos los comprenden o si nosotros mismos al leer esta carta comprendemos, nos van a ayudar a que, estando en aflicción, podamos nosotros aguantar los problemas. Cuando la presión de la vida aumenta, cuando la situación escala a otro nivel en cuanto a problemática, en cuanto a dificultad, en cuanto a tensión, ansiedad, todo lo que sea, nosotros entonces necesitamos echar mano de nuestra fe. Y al echar mano de nuestra fe es porque allí va a ser probada nuestra fe. Ahora, el pasaje dice literalmente que los problemas van a venir. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que aquí las pruebas nos van a abrazar, nos van a rodear, nos van a estar sobre nosotros, que son diversas. Además de eso, vienen de todo tamaño, de todos colores, como podríamos decir. Vienen en montón, vienen uno tras otro, y ya sabe usted los dichos que tenemos para las situaciones cuando nos va mal. A veces decimos: es que me está lloviendo sobre mojado, es que ya no aguanto, cada día las cosas son peores. Y bueno, a pesar de las circunstancias de estos hermanos los que estamos estudiando en esta carta, que sus circunstancias de estos hermanos eran en cierta manera parecidas a las de Job, las circunstancias de Job, porque en una cierta manera los dos sufrían, pero el contenido del libro de Job y el contenido de este libro son diferentes, porque Job discute el porqué de las aflicciones, por qué vienen las aflicciones. Santiago no se preocupa tanto en ese porqué, sino que nos quiere enseñar a vivir nosotros, o nos quiere enseñar a nosotros cómo vivir en medio de las pruebas. Es decir, Job nos sirve para entender o para estudiar o para tratar de explicarnos por qué vienen las aflicciones. Ahora, acá en Santiago lo que vamos a aprender o aprendemos en este libro es cómo vivir dentro de las aflicciones. Ahora, cuando nosotros se nos vienen los problemas, se nos amontonan los problemas serios, ¿cómo es nuestra reacción? Tome usted un momento en esta hora que usted está escuchando este video o viendo este video, y piense por un momento, evalúe en alguna forma realista cuáles son las diferentes alternativas que tomamos los hermanos el día de hoy, que acostumbramos tomar cuando nos encontramos en una serie de problemas. Además de eso, pregúntese, ¿cuáles son los consejos que el mundo nos da cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, problemas serios, y buscamos ayuda del mundo y empezamos a hacer una búsqueda, ya sea a través de las redes de internet o preguntando a gente profesional en el mundo, no de la perspectiva cristiana? ¿Qué clase de consejos nos dan? ¿Qué consejos nos dan, por otro lado, los hermanos en Cristo? Y piense usted que cuánta es la diferencia que hay en cómo reacciona el mundo y cómo reacciona la iglesia ante los problemas serios que confrontamos. Yo creo que usted y yo pudiéramos llegar a concluir que hay una diferencia significativa. Ahora, no nos limitemos solamente a lo que debemos hacer en una situación difícil o situaciones de alta dificultad, de alta ansiedad, de alta presión, porque a los hermanos a quienes les escribe Santiago, ellos no siempre respondieron como debían haberlo hecho.
nosotros tampoco siempre vamos a reaccionar como debemos hacerlo. Por eso vamos a pensar cómo son entonces nuestras reacciones ante las situaciones muy difíciles de la vida. Hay varios principios que podemos aprender de esto y aplicarlos en nuestra vida. El primer principio, creo yo, que podemos aprender es el principio de tener una actitud positiva. Una actitud positiva. El versículo 2 dice: hermanos míos, ve usted, nos da una dirección, una orden: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay que tener por sumo gozo, es decir, tener una actitud de gozo ante las diversas pruebas. Ahora, deben de tener ese sumo gozo, debemos de tener ese sumo gozo. Acá no indica, no quiere decir que debemos estar conformes con los problemas que tenemos, o de tener una resignación santa, entre comillas, que bueno, son mis problemas, son los problemas, ¿qué vamos a hacer? Ahí que queden, no puedo hacer nada con esto. Realmente nosotros a veces así pensamos, nos resignamos y decimos, pues ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada, las cosas son así, nada que hacer, y entonces tratamos de resignarnos y decir, pues total, me tocó sufrir y ¿qué voy a hacer? Pero no se trata de buscar solamente pensar en que el sumo gozo es el resultado de buscar problemas o de negar tampoco que los problemas existen. La actitud positiva va a venir a base de nuestra fe. Ahora, esta actitud positiva se basa en el reconocimiento, primero que nada, de la realidad de los problemas que nos rodean. Cuando nosotros nos damos cuenta de la realidad, podemos tener un verdadero gozo a pesar de la aflicción, porque cuando nosotros reconocemos que Dios tiene un propósito en esto, que el propósito de Dios para nuestras vidas que se está realizando por medio de los problemas, cuando entendemos eso, esa es la realidad. Esa base del gozo verdadero entonces va a surgir. El verdadero gozo va a surgir a la luz de que nosotros entendemos la realidad. La realidad es que Dios está en control de todas nuestras vidas. Este problema específico o este montón de problemas que tengo, de alguna manera Dios los permite o los ha diseñado para que vengan a mi vida con un propósito. No siempre entiendo el propósito. Uno de los propósitos que siempre puedo entender es que de alguna manera u otra esto me debe acercar a mí, a Él. Ahora bien, la base del gozo verdadero nos presenta otro factor para soportar la aflicción. El versículo 3 y 4 nos habla no solamente como anteriormente el versículo 2 nos habló del principio de una actitud positiva. Ahora el versículo 3 y 4 nos habla de un principio que es de tener la perspectiva divina, de cómo Dios ve las cosas. El versículo 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Para poder nosotros hacer frente con gozo al sufrimiento que enfrentamos, hay que verlo desde el punto de vista de Dios, de la perspectiva de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que Dios permite que en nuestra vida haya problemas, haya dificultades, uno de los factores reales o claros es que cuando Dios permite problemas en nuestra vida es para probar nuestra fe y para que nuestra fe no sea destruida, sino para que nuestra fe resulte más fuerte, para que a la postre nos lleve a la madurez cristiana. El fin de nuestras pruebas, hermanos, es salir victoriosos de ellas con la ayuda del Señor, con los ojos en el Señor, para que nuestra vida cristiana, después de las pruebas, después de los problemas que prueban nuestra fe, salgamos nosotros victoriosos y más maduros en la fe. Que lleguemos a la perfección, que es una palabra que el Nuevo Testamento usa para decirnos madurez espiritual, madurez cristiana. Así que podemos entonces nosotros gozarnos, regocijarnos de que cuando nos damos cuenta de que estamos bajo el proceso de un propósito bueno de Dios para nuestra vida. Eso es lo que va a producir gozo, eso es lo que nos va a dar a nosotros una tranquilidad o una
esperanza o una solidez que nos va a ayudar a crecer y decir, yo sé que esto duele, yo sé que esto es difícil, yo sé que esto no lo puedo aguantar ahorita, pero en el Señor Dios tiene un propósito y me va a sacar adelante. Eso mantiene aquella positividad que viene del Señor, no simplemente como un deseo sin ninguna base. Ahora bien, nosotros entonces vamos a llevarnos a un proceso, porque podemos regocijarnos cuando nos damos cuenta otra vez que Dios está trabajando en nuestras vidas con un propósito y que Dios manda la tribulación, vea usted, para producir en nosotros algo muy importante: paciencia. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, vea el fruto que da, produce paciencia. Es decir que la fe, si lo vemos en una manera ilustrativa, es como una planta, como un árbol frutal que al final de todo va a dar un fruto, y el fruto que da la fe probada y la fe sana y la fe basada en el Señor, que está produciendo fruto bueno, va a producir como fruto la paciencia. Paciencia. Ahora bien, nosotros no siempre vemos la paciencia como una virtud de nuestras vidas, sobre todo cuando no la tenemos o cuando nos hace falta o cuando estamos en medio de un crecimiento en nuestra paciencia. Por lo regular quisiéramos siempre tener la paciencia suficiente para soportar problemas. La realidad es que siempre estamos faltos de paciencia. Siempre estamos faltos de paciencia. Yo, jugando un poco, les digo que he dicho anteriormente que es interesante que cuando uno llega al hospital, el primer título que le dan a uno, después de entrar a ver al doctor o al hospital o en alguna situación donde van a tratar los médicos, enfermeras con nosotros, el título que le dan a uno en el hospital, en el doctor, es paciente. Es irónico que le digan a uno paciente cuando lo que menos tiene uno es paciencia para estar sentado en una sala de espera, en un llamado del doctor, en un esperar de resultados clínicos o de alguna forma en el doctor, pero en ese medio de medicina se nos llama pacientes. Bueno, aquí no se nos dice pacientes solamente por decirnos o darnos asignarnos una etiqueta, un nombre. La paciencia verdadera se produce no por un solo deseo, no es una virtud de algunos pocos, no es natural necesariamente, es el resultado de una fe que ha sido probada y que ha sido probada por la tribulación, por los problemas. Así que la próxima vez que usted diga y pida paciencia al Señor, recuerde que la paciencia va a venir en el proceso de Dios. Para que usted tenga paciencia o reciba paciencia, va a tener que ser probada su fe como por fuego y ser aprobada para poder lograr esa paciencia. Ahora bien, produce paciencia en nosotros, y esa paciencia sigue trabajando en nosotros para llevarnos a la perfección o a la madurez. Ahora, siendo esta verdad así, nosotros viéndolo de la perspectiva de Dios, que Dios tiene un propósito en nuestra vida, entonces nosotros vamos a aceptar el dolor que estemos pasando, vamos a entender un poco mejor el dolor que estamos pasando, porque vamos a entender que quien nos lo manda es Dios, y que Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que quiere perfeccionarnos, un Dios que está buscando lo mejor para nosotros. Y el resultado del proceso es que nosotros lleguemos otra vez a la madurez cristiana, a hacer todo lo que Dios quiere que seamos en esta tierra. Así que de esa manera no nos va a faltar nada en cuanto a lo espiritual, de tal manera que al comprender nosotros esta verdad, vamos a poder enfrentar y aceptar las pruebas con gozo. Así que vayamos viéndolo de otra manera. Pruebas más paciencia nos llevan a madurez. Añade estas tres palabras: pruebas más paciencia nos lleva a madurez o perfección. Ahora veamos el principio de la paciencia. El versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Vea usted, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Esa palabra perfecto nos habla de madurez. Y cabales, o los dos adjetivos, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, es el complemento de esto. Ahora, nosotros cuando ya nos hemos dado cuenta de la perspectiva de Dios, de que Dios tiene un propósito en nuestra vida,
y el propósito es probar nuestra fe y que como resultado arroje paciencia. Ahora ya estamos dándonos cuenta de esto, entonces nosotros vamos a sentirnos más seguros, vamos a sentirnos más fortalecidos para enfrentar la aflicción, la tribulación, los problemas serios en la vida, el montón de problemas que tengamos, para enfrentarlos ahora ya de otra manera, ahora con paciencia, una paciencia que viene de Dios a través de la prueba como resultado de la misma. Ahora, nosotros, por lo regular, seamos sinceros, siempre queremos encontrar la salida más rápida. Queremos que las soluciones a nuestros problemas y nuestras situaciones sean lo más rápido posible y sobre todo, sin sufrimiento. Todos los seres humanos, por lo regular, la gente sana de la mente, cuando menos, por lo regular, cuando está uno bien de su mente, pensando bien, por lo regular somos alérgicos al dolor. No queremos el dolor, no queremos sufrir. Pero Dios muchas veces quiere que seamos afligidos para que esa aflicción siga en nosotros, incluso hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él nos quiere dar. Es decir, muchas veces nosotros pasamos por un periodo de aflicción, de dolor, y nosotros decimos, ya quiero que pare. Pero el Señor dice, no, todavía no para, porque yo quiero que llegues al final de esta aflicción, de este dolor, a todo el lapso de este tiempo de aflicción y dolor, porque al final te voy a dar el fruto de esto que yo te quiero dar. Y es la perfección, la madurez. Para que no nos falte nada, ve lo que dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia debe llevarnos, de la perspectiva de Dios, debe llevarnos a una obra completa, no a una obra incompleta, no a una obra incompleta. Algunos de ustedes han visto un comercial donde dice que hay un perro que le han cortado el pelo, le han rapado el pelo, pero solamente le han rapado el pelo de la parte, de la mitad del cuerpo hacia atrás. Ese es un trabajo a medias, que a nadie le gusta un trabajo a medias, sobre todo cuando es tan horrible como un perro que es muy peludo y luego nomás raparle la parte de atrás o cortarle el pelo de la parte de atrás. Así que nadie nos gustan las cosas a medias, no deben de gustarnos las cosas a medias. Al Señor tampoco le gustan las cosas a medias y no quiere hacer en nosotros una obra a medias. Él quiere hacer en nosotros una obra total, una obra completa. Y para que nos dice, mas tenga, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ahí va el propósito. Y luego lo detalla, dice, para que seáis perfectos sin que os falte cosa alguna. Él quiere darnos todo. No quiere que nos falte nada en lo espiritual sobre todo. Así que, hermanos, nosotros solamente así vamos a poder llegar a ser maduros sin que nos falte nada. Ahora, muchas veces nosotros otra vez en medio de las pruebas decimos, Señor, yo ya aprendí la lección, gracias, gracias, quítamela ya, por favor. Yo ya aprendí la lección, créeme que yo ya aprendí la lección. Y no comprendemos que tan frecuentemente nosotros tenemos que mantenernos más tiempo en esa prueba y en cierta manera apreciarla o saborearla, si es que pudiera decirlo yo de esa manera, para que podamos apreciar toda la lección, en fin, al final de todo. Es decir, tener una comprensión total, porque cuando tenemos esa comprensión total, esa actitud de paciencia nos va a llevar otra vez a ver las aflicciones ahora desde el punto de vista de Dios. Cuando la vemos las aflicciones desde el punto de vista nuestro, siempre son demasiadas, siempre son demasiado dolorosas, siempre son yo no las necesito, yo no las quiero, no las deseo, ni para nadie ni para mí, pero vienen. Y ya que vienen, dice uno, ay, que sean lo más corto posible. Esa es la perspectiva nuestra. La perspectiva de Dios es, te doy las aflicciones, te doy la ansiedad, el dolor, y la prescripción es hasta que termines todo el tratamiento para que tú después salgas victorioso. Tal comprensión requiere sabiduría. Y requiere una sabiduría de Dios. Por eso el versículo 5 ahora nos habla de otro principio. Del principio del discernimiento. El poder discernir, poder separar y entender lo que es malo, lo que es bueno, o lo que es bueno y lo que es mejor. El hombre con una fe viva le pide a Dios sabiduría.
para poder saber cómo actuar, cómo responder en medio de las pruebas. Ahora, aunque nosotros entendemos el principio ya de la perspectiva divina, ya entendemos que Dios tiene un propósito en nosotros, Dios está haciendo algo y Dios va a hacer la obra cabal en nosotros, a veces todavía nos cuesta entender qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos hallamos en medio de la prueba. No entendemos qué es lo que nos está pasando, no entendemos lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, solo sabemos que tiene un propósito en nosotros, pero no sabemos en detalle. Ni tampoco sabemos cómo debemos de responder en las situaciones difíciles de la vida. Solamente podemos pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para poder saber o poder entender qué debo hacer y qué no debo hacer. Y eso es algo bueno. Y lo mejor de todo es que Dios da sabiduría a quien la pide. 1, en abundancia, y 2, sin reprochar nada. El versículo 5 dice aquí: y si alguno de vosotros tiene falta, esa pregunta como condicional, y si alguno, es otra vez en una forma irónica, porque realmente es cuando tú tengas necesidad de o falta de sabiduría. Bueno, déjeme leerlo como dice aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí, hermanos, entendemos que Dios da sabiduría en abundancia sin reprochar nada. La pregunta indicada aquí no es ¿por qué me pasa esto a mí? Sino deberíamos de preguntarnos en medio de los problemas: Señor, ¿qué quieres tú hacer en mi vida? ¿Qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué debo hacer yo en medio de esta situación para glorificarte en esta condición que estamos, en esta situación que pasamos? Ahora, cuando usted hace esa petición, cuando yo hago esa petición, lo que hacemos es que le estamos diciendo a Dios: Señor, tú eres el que tienes sabiduría, tú eres el que puedes dar la sabiduría que yo necesito, que a mí me hace falta, y entonces Él es quien la da. Y la respuesta de Dios a nuestras oraciones, usted y yo sabemos que no es como el profesor en la escuela que se cansa de oír la misma pregunta repetida veces y que viene otra vez, vienes a preguntar por sabiduría, tanto que te he enseñado esto, ya deberías de saberlo, ya no deberías de estar haciendo esta petición. Los profesores o nosotros, los maestros o los pastores o los padres, muchas veces nos impacientamos con alguien que nos pregunta repetidamente algo. Bueno, aquí lo lindo es que Dios no se cansa de escuchar las mismas peticiones, especialmente cuando se trata de sabiduría. Así que si usted le ha pedido sabiduría a Dios hace 2 días y hoy vuelve a pedirle sabiduría, y ayer le pidió sabiduría y mañana le pide sabiduría, el Señor no lo va a rechazar. No lo va a rechazar. Él no rechaza a nadie. Él no le va a negar la sabiduría. Aquí no es de que el Señor se vaya a enojar y vaya a decir otra vez: ¿hasta cuándo te va a entrar lo que te he dicho? ¿Hasta cuándo vas a aprender? No, Dios no contesta así. El Señor no reprocha nada. Él sigue explicándonos otra vez. Bueno, otra vez te voy a explicar. Es así como tú vas a recibir sabiduría. Es así como tú debes hacer. Es así lo que no debes hacer. Él va a explicarnos sin reproche. Porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Y porque sabe que aunque nuestras preguntas muchas veces, comúnmente, son como preguntas tontas, pero sin embargo, Él es verdaderamente paciente con nosotros. Dios es paciente para con nosotros y siempre está dispuesto a darnos la respuesta que nosotros buscamos. Por eso es importantísimo ver el versículo 5 otra vez, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y ve usted la promesa, y le será dada. Ahora bien, vamos a otro principio que encontramos en los versículos 6 al 8, y es aquí donde se va edificando una cosa sobre la otra, y en este proceso de madurez o llevarnos a la madurez, ahora viene el principio de la confianza en el Señor, de la fe en el Señor. Versículo 6 dice aquí: pero pida con fe. Pida con fe. Hay que confiar en el Señor, hay que creer en el Señor, hay que tener fe en el Señor. Ese es un principio importantísimo. Entonces, en ese principio importantísimo, vamos a ver lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe.
No dudando nada, lo explica aún mejor. Y explica todavía mejor, porque el que duda es semejante, aquí nos hace una comparación, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Que la ola del mar viene de mar adentro, hacia las costas, hacia la playa, hacia la orilla, hacia las rocas, golpea, pero regresa hacia adentro y se pierde y se hace una nueva ola y vuelve a regresar y vuelve. Y entonces esa situación así nos habla de algo que es inseguro, que algo que es repetitivo, pero no tiene un resultado fuerte, positivo. Entonces, al pedir sabiduría, nosotros al Señor, nuestra petición debe de ir acompañada de confianza, de fe en el Señor. Eso es clave. No es solamente pedir sabiduría por pedir sabiduría. Que Dios la da sin reproche, no hay duda. Que el Señor nos va a dar sabiduría, sí. Pero hay que pedirla con fe. Y esa es una manera de cómo el Señor nos pone una condición. Es una cláusula de condición. Pero pida con fe. Pero pida con fe. Es importante, es necesario. Ahora, es demasiado fácil que nosotros dudamos de los problemas que pasamos, de las situaciones que encontremos, dudar y luego discutir. No, es que yo no sé por qué me pasa esto. Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito en mi vida. Bueno, voy a confiar en el Señor. Y ahora que estoy confiando en el Señor, no resulta nada. Y entonces el Señor me está dando paciencia, estoy teniendo gozo en el Señor, pero ya me cansé, ya la cosa se hizo dura. Ya pasaron un día, 3 días, 5 días, ya van años y no veo nada. ¿Qué está pasando? Necesito sabiduría. Señor, dame sabiduría para entender por qué el tiempo que ha pasado, por qué la gravedad de los problemas. ¿Por qué la repetición de los problemas o el montón de problemas? ¿Por qué? Entonces, ¿qué debo hacer en medio de esto? Señor, te pido sabiduría. Pero para pedir esa sabiduría nos dice que hay que pedirla con fe. Primero que nada, confíe en que es Dios el dador de esa sabiduría y que Él es poderoso para dárnosla. Y que su fe que Él nos dé, su sabiduría que Él nos dé, sea suficiente para nosotros mantenernos hasta llegar al punto final de todo esto. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí es que muchas veces nosotros perdemos el momento. Sí empezamos con gozo, sí regresamos, sí llegamos a crear, a recibir paciencia, sí llegamos nosotros a mantenernos en ¿cómo se llama?, en comunión con el Señor, en pedir al Señor sabiduría, pero llega un momento en que empezamos a dudar. Usted podrá recordar la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista al principio se alegró sumamente cuando vio venir a Jesús en aquel río Jordán que Juan se encontraba bautizando. Y como precursor, como preparador del camino del Señor, él se gozó tremendamente de ver a Jesús. Lo presentó cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino Jesús y Jesús le dijo, ahora bautízame. Él dijo, no, pero es que él dijo, bautízame para que cumplamos la voluntad de Dios. Lo bautizó y pasó esto. Pasó unos días, pasó un tiempo y después Juan el Bautista se vio en una serie de problemas muy graves. Se vio encarcelado en un calabozo y a punto de ser muerto. Y dentro de esa aflicción que él tenía allí entró la duda. Y dentro de la duda que él entró quiso corroborar sus dudas y le preguntó a 2 de aquellos que subían o que lo visitaban y también tenían contacto con el maestro, con Jesús. Y dijo, vayan y pregúntele a ver si es él, porque en otras palabras yo ya no sé, no estoy seguro, porque si yo estoy aquí sufriendo y él es el Mesías, no hace sentido de que yo esté aquí y él allá y quizás sea él o no es. Juan el Bautista no hay duda, el Señor mismo dice que de los hombres de aquel tiempo y de todos los tiempos, el más grande. Pero, déjeme decirle, él también tuvo duda. Nosotros también nos llega la duda. Y cuando llega nuestra duda, es necesario poner nuestra fe en el Señor para que la duda se disipe, sobre todo cuando estamos en la aflicción. Ahora, al pedir sabiduría, nuestra petición debe de ir acompañada de fe, porque es muy fácil de dudar y entonces vamos a luchar con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Vamos a querer decir, pues he estado esperando en el Señor, pero ya a mí se me hace tarde y yo esto no veo nada, así que yo creo que, Señor, no sé si esté bien contigo, pero yo voy a empezar a buscar soluciones, a ver si. Y después buscamos soluciones, ignoramos a Dios,
dejamos de esperar en el Señor, dejamos de confiar en el Señor, dejamos de seguir el plan de Dios con sabiduría y empiezo a hacer lo mío y después, Señor, pero acuérdate, yo lo estoy haciendo para ayudarte porque ya el tiempo se hace, quizás estés muy ocupado, quizás ya te olvidaste de mí. Hermanos, nosotros cuando confiamos en el Señor debemos de dejar de luchar en nuestras propias fuerzas, debemos de descansar en el Señor, debemos de confiar en Él completamente, y cuando nosotros depositamos nuestra total confianza en el Señor, hermanos, vamos a esperar su solución, vamos a esperar que venga la paz que Él solamente puede dar, la seguridad, la estabilidad, lo que necesitemos. Y esta falta de paz, cuando nosotros la tenemos, es lo que produce la inestabilidad. Nos hace víctimas de las olas, de ir y venir, de ir y venir, de ir y venir. Pero el que está en paz en Cristo está como el ancla, enclavada en el mar, en el fondo del mar, y aunque va para acá, va para allá, se mueve con las olas, con las corrientes de agua, ahí está, enclavada en la ancla que es Cristo. Ahora bien, recordemos, la tribulación también produce fe. La tribulación más la fe es igual a la madurez o a la perfección, a todo lo que dice, para que nada os falte. Entonces, por otro lado, la tribulación sin fe produce nada. La tribulación más fe produce todo. La tribulación menos fe produce nada. Aquí está una enseñanza que podemos nosotros aplicar en nuestra vida. En este momento, mis hermanos, mis amigos que me escuchan, que nos ven en este momento, estamos en tribulación, cualquiera que sea su tribulación, traiga fe a esto. Fe en el Señor. Pídale sabiduría. Descanse en Él, busque en Él la solución, porque si actúa usted sin fe, usted no obtiene nada. Va a continuar en lo mismo o las cosas van a empeorar. Por último, vamos a ver otro principio, otros dos principios. Y el siguiente principio, en el versículo 9, encontramos un principio de contentamiento. Contentamiento, ahora sí viene el contentamiento, pero viene producido por toda esta serie de principios y cosas. Porque la capacidad para aguantar en medio de las pruebas, de las aflicciones, no depende de lo que uno tenga, de lo que hay en uno. Todo depende del contentamiento que tenga uno con Dios y con el plan de Dios para nuestra vida. Así que el pobre puede jactarse de la vida de Dios en él, no de lo que tiene, porque es pobre, no tiene nada. Vemos el versículo 8, versículo 9, perdón. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien, veamos esto, que la capacidad para aguantar todo no depende de uno, sino depende del contentamiento que tiene uno en el Señor. Porque otra vez aquí nos dice que el pobre puede jactarse de la vida de Dios en él. Es decir, dice, el pobre, dice, gloríese en su... el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Su exaltación se refiere a su condición en Cristo, a su relación con Cristo, a su promesa, a la promesa que Dios le ha dado en Cristo, de que un día el Señor lo llevará en la eternidad a su presencia en una base, en un cuerpo glorificado. Ahora, por otro lado, el rico, si el rico confía en lo que tiene, así como el pobre no puede confiar en lo que tiene porque no tiene, debe de confiar en Dios, y al confiar en Dios se va a contentar. Pero también el rico, si tiene, y en lugar de confiar en su riqueza, si confía en su riqueza puede perderlo todo. Pero si confía en el Señor le va a dar una humildad que le va a ayudar a vivir con todo lo que tiene, que puede que sea mucho porque es rico. Así que, por otro lado, tanto ricos como pobres en Cristo tienen una base igual para regocijarse
en lo que Dios les ha dado. A unos muy poco, a otros mucho, pero los dos tienen la misma relación con Dios. Ese es el contentamiento. Aquí no se trata de ver yo soy rico y ver menos al pobre, o yo soy pobre y ver mucho al rico, o sentirme agobiado porque yo no soy como él o no tengo lo que él tiene. No, en Cristo somos exactamente iguales. Somos hijos de Dios y tenemos los mismos beneficios, las mismas situaciones. No debemos entonces depender de lo que tenemos o lo que no tenemos, ni de las riquezas, ni de las posesiones, ni de las circunstancias que nos rodean, porque esas cosas son temporales. Aún las riquezas son temporales. Aún la vida misma es temporal. Pronto van a pasar. Nuestro gozo debe de estar fundado, debe estar dependiendo de nuestra relación con Dios, de la relación que tenemos con Dios. Y si es así, entonces nunca se va a perder ese gozo, nunca se va a perder esa paz. Y aun cuando a veces por momentos, en tiempos, el gozo se va, la paz se quebra o desaparecen por un tiempo en nuestra vida, ponemos nuestra confianza en el Señor, pedimos con fe sabiduría y el Señor nos va a ayudar en la prueba y vamos a seguir adelante. Y por último, el versículo 12, porque cuando sale el sol con calor, dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, pudiera ser esa misma respuesta, esa palabra tentación también se puede contar como prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Finalmente, hermanos, vemos que hay varios principios que hemos revisado el día de hoy. El principio de una actitud positiva, en el versículo 2, de una perspectiva divina, el versículo 3 y 4, de la paciencia, el versículo 4 también, el principio del discernimiento, el versículo 5, luego el principio de tener fe en Dios, 6 al 8, el principio del contentamiento, del 9 al 11, y en este versículo 12 nos encontramos el principio de la recompensa, de lo que Dios da como salario, como pago, como recompensa. El hombre de fe viva, no de una fe muerta. La fe muerta la vamos a entender más adelante en la carta, que es una fe que se basa solamente en las obras del ser humano. La fe viva es aquella que está únicamente dependiendo de Dios. No debemos depender entonces, hermanos, de esa fe, sino que el hombre que tiene una fe viva va a poder pasar las pruebas porque comprende que también el Señor, en medio de todo este proceso, tiene una promesa divina o promesas divinas de recompensa en la eternidad. Puede haber satisfacción entonces en medio del sufrimiento, por muy duro que este sea, porque hay una esperanza de un premio prometido. De un premio prometido. Entonces va a recibir la corona de vida. Es irónico, lo encuentro yo un poco interesante que nosotros ahora le tenemos tanto miedo y con suma razón a esto que le llamaron en el mundo los científicos el coronavirus, y le huimos tanto porque es muy, muy fatal, nos puede quitar la vida, se lo ha quitado tristemente a millones, allá no sé si millones, pero muchísima gente alrededor del mundo. Así que no anhelamos para nada, evitamos el coronavirus, pero para los creyentes anhelamos la corona de vida que está en el cielo esperándonos, una promesa del Señor. Así que, hermanos, gocémonos en ello. Los hermanos que han perdido la vida, porque hay muchos hermanos en la iglesia del Señor, en el mundo, que han perdido la vida por esa causa de ese virus, por otras causas también, pero por esa causa de ese virus. Si estuvieron en Cristo, estarán recibiendo su corona de vida, porque se recibirá la corona de vida. Así que su recompensa es mayor que la que quedar aquí en la tierra logrando más cosas o qué sé yo. Su recompensa mayor es su corona. Es la vida misma en sí, la vida eterna. Una vida eterna al final del camino de nuestra peregrinación terrenal. Habrá una vida que ahora será abundante, eterna y que vale la vida, que vale la pena nosotros hoy sufrir o vivir como nos toque vivir, como el Señor diseña en nuestra vida,
todo el proceso de aflicción, de tristeza, de dolor, de ansiedad, de todo lo que pasamos, con el fin de que el Señor va perfeccionando nuestra fe, va madurando nuestra vida espiritual, va como nuestra comunión creciendo en Él, pero al final de todo, si perseveramos y estamos en Él, recibiremos una recompensa, la recompensa de la corona de la vida, que vale la pena vivirla. Así que, hermanos, amigos, estos principios que hemos visto nos pueden ayudar a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida que estemos viviendo en este momento. Yo sé que no todos podemos decir que nuestras circunstancias hoy son de lo peor. Muchos de nosotros lo peor es que estamos en casa y no podemos salir y tenemos el miedo de ser infectados afuera, pero tenemos trabajo, tenemos recursos económicos que están viniendo, sobre todo tenemos salud. Hay otros que tienen unas circunstancias difíciles, mucho más difíciles. Ya han perdido familiares, ellos mismos estarán enfermos. Eso es muy diferente. Hay otros que arriba de eso tienen otros problemas de salud, financieros, de relaciones personales o de una relación con Cristo. Hay diferentes situaciones de cada quien, pero igual, la situación que cada uno de nosotros enfrentemos, hermanos, si somos y estamos en Cristo, debemos enfocarnos en que en estas circunstancias de la vida, si ponemos en práctica como hijos de Dios, estos principios podrán ayudarnos a nosotros pasar mejor, entender mejor, lograr mejor y algún día vivir a través de todo esto las circunstancias que pasan en nuestra vida con gozo, con alegría, como comenzó el versículo 2 diciendo, hermanos míos. No está hablando a todo el mundo, está hablando a los hermanos en Cristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para finalizar, piense usted, ¿qué reacción pueda producir el aplicar usted estos principios en medio de los problemas que pasamos? Una actitud positiva, una perspectiva divina, la paciencia, el discernimiento, la confianza o la fe en Dios, el contentamiento y una recompensa que nos espera. Hermanos, espero que este estudio pueda ser de bendición para su vida, que el Señor hable a su corazón. Y para usted que me escucha, que quizás no entiende completamente todo lo que se explica aquí y tenga preguntas, busque a una persona cristiana, una persona que estudia la Biblia. Busque una persona que estudia la Biblia. O búsquenos nosotros en internet para darnos una llamada, un comentario, para contestar alguna pregunta acerca de esto. Y que pueda usted entender mejor de la perspectiva bíblica, no de la religión, porque al final de cuentas la religión puede ser errada. Y Santiago nos ha dicho cómo debe ser esa religión. Capítulo 1, 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, 2 puntos y aparte, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Si usted practica una religión y es diferente a esta que enseña la Escritura, entonces no podrá tener usted acceso y entender estas verdades y aplicarlas a su vida. Por eso yo le animo a que usted busque al Señor, que se encuentre con el Señor, que se arrepienta de sus pecados, pida perdón a Dios y le pida que Él venga a su vida, que el Espíritu Santo venga a su corazón y comience a guiarlo a toda verdad, que es la palabra de Dios, la Escritura, no a la religión, no a prácticas, no a ritos, sino a la palabra de Dios, y a partir de la palabra de Dios su vida tenga un efecto para que pueda entender estas verdades y pueda aplicarlas a sus vidas. Mis hermanos, ustedes que ya conocen al Señor, que ya tienen a Cristo Jesús en su vida, que ya son salvos por la fe en Cristo, estos principios nos ayudarán a pasar estos momentos difíciles. Por tanto, hermanos, un saludo para todos, bendiciones, y recuerde que la iglesia sigue su marcha. En medio de situaciones fáciles o difíciles o más peores, la iglesia sigue en marcha hasta que la venida de Cristo venga y levante su iglesia para su honor y gloria. Estemos listos. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Amén.